Gracias a Dios, hermanos, por un nuevo día, ¿verdad? Gracias a Dios por la salud y gracias a Dios por la oportunidad de poder estar una semana más, iniciar una semana más, como dicen, con el pie derecho, con salud y con la oportunidad de reunirnos, tener comunión unos con otros y adorar a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. Muchos desearían estar acá y tal vez por condiciones de salud, situaciones económicas, en fin, no pueden. Y hoy nosotros tenemos este privilegio de estar aquí y es una bendición para cada uno de nosotros. Déjeme decir felicidades a nuestros hermanos, ¿verdad? Que se unieron en matrimonio, o que Dios los unió en matrimonio, según Génesis capítulo 2, verso 24. Y es mi oración, hermanos, Roy, Andrea, que sean una fuente de bendición para esta congregación como familia. Y pues la hermana Giselle debe de estar muy contenta, ¿verdad? Ahí vimos algunas fotos muy bellas, tuvo ese matrimonio, ¿verdad? O esa ceremonia que ahí pudimos ver unas fotitos y gracias a Dios que les dio esa oportunidad. Como dice el Señor, lo que Dios une, Mateo 19, no lo separe, ¿verdad? No lo separe el hombre. Que la conducta y la forma de vivir de ustedes sea irreprensible delante de Dios. Ese ministerio, hermano, que Dios le ha dado, ante la presencia del Señor, usted lo va a pasar con éxito porque usted es un gran siervo de Dios. Y Sharon, ¿verdad? Hoy nos acompaña Sharon. Gracias por estar acá. Es la hermana de nuestra hermana April y gracias a Dios que está aquí, ¿verdad? Trabaja mucho ella, no tiene a veces el tiempo que tal vez usted y yo tenemos, pero gracias a Dios que está aquí, así como Tavo, ¿verdad? Y Don Jera que nos acompañan en esta mañana. Qué privilegio estar aquí juntos, reunidos para adorar el nombre de Dios. Estamos estudiando las declaraciones de Jesús. Ese es nuestro tema, ¿verdad? Y pues una declaración es una afirmación. Cuando usted declara algo es porque usted tiene que tener las pruebas, ¿verdad? Suficientes para probar lo que usted está diciendo. Por eso vamos a decirlo en un contexto, bajo el mismo contexto de esta carta, cuando Juan dice que se puede juzgar, debe de ser con justo juicio. Juan capítulo 7, verso 29. Esto es, pruebe que lo que usted está declarando con evidencias, ¿verdad? Por eso también nuestro Señor Jesucristo dice, primero usted quítese esa viga, ¿verdad? Que está en su propio ojo para que usted pueda ver bien. Entonces así usted puede decirle a otro. Uno no va a decir algo que uno no vive. Y pues Jesús fue enfático, hermanos, con eso. Lo que él decía, se hacía. Lo que él decía era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y al hablar de declaraciones, hay varias declaraciones que nosotros encontramos únicamente en el relato del Evangelio según Juan. Está en Juan capítulo 4, verso 26. Yo soy el que habla contigo. En esa conversación que tuvo con la mujer samaritana y ella le decía, bueno, nosotros sabemos que ha de venir el Mesías. ¡Pum! De una vez, Juan 4:26, yo soy el que habla contigo. Usted está hablando con el Mesías prometido, con el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el cumplimiento de las profecías. Yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, verso 48, ese pan que descendió del cielo. Juan capítulo 8, verso 12, así como Juan 9:5, yo soy la luz del mundo. Y ese pues lo vimos la semana anterior, ¿verdad? Esa declaración. Podemos decir, conectar también, yo soy la luz del mundo con el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué temeré lo que me pueda hacer el hombre?
En este mismo capítulo 8, en versículo 48, antes que Abraham fuese, yo soy. Ya el Señor estaba antes que Abraham, a quien ellos lo tenían como el padre de la fe, ¿verdad? Alguien de alta estima para el pueblo de Dios. Vimos en la clase anterior, también el domingo pasado, que ahí está grabada, en este mismo capítulo 10, yo soy a la puerta, ¿verdad? Juan capítulo 10, y yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versos 11 y 14. Y eso pues lo vamos a conectar también con el Salmo 23, 1, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me ha de faltar. Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre uno somos. En este sermón de esta mañana voy a conectar un poquito eso en alguna parte también. Juan capítulo 11, verso 26, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 14, ¿verdad? Verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Juan capítulo 15, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, el que está en mí, ¿verdad? Y permanece en mí, llevará mucho fruto, y así seréis verdaderamente, pues, mis discípulos. Y hoy nos vamos a ocupar únicamente en una, hermanos. Yo soy el buen pastor, y vamos a ver varios aspectos con respecto a esto, hermanos. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia con respecto a esta declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo. Yo soy el buen pastor. En primer lugar lo vamos a ver por la identidad de Él. En segundo lugar lo vamos a ver de que Jesús es el buen pastor por su relación, la relación que Él tiene con los que Él conoce, con sus discípulos, con su pueblo, con su iglesia. Vamos a ver la protección que este buen pastor tiene, hermanos, o ofrece para con su pueblo. Vamos a ver la unificación, cómo Él nos ha llamado, ¿verdad? Para estar unidos, y que en Él no hayan acepción de personas, según Romanos 2:11. Y vamos a ver que Él es el buen pastor por su providencia. Así que en primer lugar, la Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús es el buen pastor por su identidad. Si usted ve en esa declaración, en el capítulo 10 del relato del Evangelio según Juan, versículo 11 y 14, Él lo afirma dos veces: yo soy el buen pastor. Y cuando digo o me refiero a la identidad, hermanos, me estoy refiriendo a esas características que lo distinguen a Él. Y Él ya lo venía probando, hermanos. Desde el capítulo 1, Juan viene probando la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es importante, hermanos, resaltar y recordar por qué se escribe este relato. Este relato se escribe para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y aquí es donde vemos la deidad de Él. La deidad significa la esencia y naturaleza divina igual que el Padre. Recuerde que este sustantivo deidad nosotros lo encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17, verso 29, donde el apóstol Pablo le dice: no podemos, o siendo pues más bien linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante al oro, la plata o las piedras preciosas, o a una escultura de arte, ¿verdad? O de imaginación. También el mismo apóstol Pablo utilizó este sustantivo cuando estaba hablando específicamente a la condición de los gentiles en Romanos capítulo 1, verso 21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. El mismo apóstol Pablo mencionó a la iglesia en Colosa, en el capítulo 2, versos 9, porque en él, hablando de Jesucristo, habitó corporalmente toda, hermanos, toda la plenitud de la deidad. Por eso en este mismo capítulo 10, cuando él hizo esta otra declaración en el versículo 30, yo y el Padre uno somos, esto quiere decir uno en esencia, uno en naturaleza. Solo él, hermanos, podía perdonar pecados. Solo él podía conocer la mente de los que le seguían, leer la mente. Solo él podía saber el futuro, hermanos. Solo Dios puede saber eso. Eso significa deidad, que en él habitaba corporalmente toda, pues, la plenitud de la deidad. Por eso en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, el mismo apóstol Juan dijo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando nosotros vemos esta declaración, hermanos, vemos la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Él dice, yo soy Él. Hermanos, este artículo definido está diciendo o nos muestra, hermanos, que no hay más que Él. No hay otro fuera que Él. Hay algunos que quieren utilizar esa frase para ellos. Yo soy el pastor de la iglesia, ¿verdad? Por eso el evangelista, hermanos, el ministro, el siervo de Dios, no tiene ese calificativo. Aquí cada cristiano en particular, hermanos, fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por medio de la predicación del evangelio. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios, como en Juan capítulo 4, verso 26, la mujer samaritana, ¿recuerdan? Cuando escuchó esa declaración y comprobó, ¿verdad?, de que él era el Mesías, porque el Señor conocía la vida de ella sin haber tenido una relación con ella. ¿Qué hizo esta mujer? Fue y anunció las buenas nuevas a quienes ella conocía. Así también el apóstol Pablo, hermanos, cuando él iba con cartas camino a Damasco, y se le apareció una voz del cielo audible que él escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Persiguiendo a la iglesia del Señor. Después de que fue sumergido en agua para el perdón de los pecados, él inmediatamente empezó a predicar el evangelio. Es lo mismo que somos nosotros. En la iglesia de Cristo, hermanos, sabemos que hay una organización bíblica, ¿verdad? Que hay pastores en plural, nunca es en singular. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 14, verso 23, la Biblia nos enseña que se deben de constituir pastores en cada congregación, que cumplan obviamente los requisitos que están en Primera de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7, así como Primera de Pedro capítulo 5, versos 1 al 4, Hechos capítulo 13, versos 7 y verso 17, hermanos, que los vamos a estudiar, si Dios lo permite, un poco más en detalle los miércoles. A partir del mes de agosto vamos a empezar a estudiar la epístola del apóstol Pablo a su verdadero hijo en la fe, Timoteo. Vamos a ver un poco de eso, pero ya lo habíamos visto también anteriormente. Pero es necesario, hermanos, que la iglesia, que los varones, hermanos, y que las hermanas nos motiven a llegar a cumplir con esos requisitos, porque eso es lo que Dios quiere, pero nunca es en singular, hermanos. Nunca Él es el pastor de esta congregación. El buen pastor, según lo que estamos leyendo, es
Jesucristo, hermanos. Y ese adjetivo calificativo que nosotros vemos en la Escritura, buen, hermanos, significa todo lo que es positivo. O sea, todo lo que es mejor, todo lo que es honesto, todo lo que es honrado, hermanos. No hay nadie sobre la faz de la tierra, hermanos, que cumpla con este calificativo, hermanos, de ser el buen pastor. Él es el único, hermanos, que cuida. Y usted ve cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó esta metáfora, refiriéndose a Él para decir, todos los que dicen ser, no lo son. Yo soy el único, hermanos. Yo soy el cumplimiento de las profecías. Yo establecí este mundo con el Padre y con el Espíritu Santo. Yo estaba antes de que todas las cosas existieran. Por eso yo soy el buen pastor. Nadie puede estar, hermanos, en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, hermanos, es nuestro buen pastor por su deidad. Esto es por su esencia y naturaleza divina, hermanos. Recuerde que en Isaías capítulo 53, verso 9, haciendo esa profecía mesiánica alrededor de 740 antes de Cristo, hermanos, el profeta Isaías anunció los sufrimientos del Mesías, del Hijo de Dios, del buen pastor, hermanos. Y dice que con él se dispuso su sepultura con los impíos. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? A un lado, ¿quiénes estaban? Personas que realmente habían pecado, aunque no hizo maldad, dijo Isaías, y ni hubo engaño en su boca. Algo que después Pedro, entre el año 64 después de Cristo, en segunda de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, refiriéndose a Jesucristo, dice que en el cual no hay, hermanos, no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5, el mismo apóstol Juan dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Hebreos capítulo 4 también verso 15. Pero sabemos que este sumo sacerdote no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado, hermanos, como usted y como yo en todo, pero dice, no hizo pecado, hermanos. Él es el buen pastor, hermanos, por su identidad. Esto es por su deidad, porque él nunca pecó, hermanos. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando lo injuriaban, él encomendaba la causa a quien juzga con justicia, el cual es Dios. Y por eso, hermanos, es que cuando él aparezca, dice primera de Pedro capítulo 5, verso 4, cuando aparezca el príncipe, hermanos, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Él es el príncipe, hermanos. Él es el buen pastor. No hay nadie que pueda estar en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda ser tan sublime como lo Él es. No hay nadie que pueda decir, no he pecado delante de Dios. Eclesiastés capítulo 7, hermanos. Todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versos 9 y 10 y Romanos 3, 23. Mas cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, hermanos, judíos y gentiles, hemos pecado delante de Dios. Aún, hermanos, conociendo de nuestro Señor, pecamos. Primera de Juan capítulo 1 dice que si nosotros no pecáramos o dijéramos que no pecáramos, le hacemos a él mentiroso y su palabra, hermanos, no está en nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros ponemos a Jesús en el lugar que él merece, si usted no lo quiere poner, pues allá usted, él siempre va a seguir estando en ese lugar, si usted lo reconoce o no lo reconoce. Pero yo, si lo pongo ahí, hermanos, a mí nada me va a impedir el cumplir sus mandamientos. Por eso Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me aman,
guardaréis mis mandamientos. Pero si no, hermanos, como dice Lucas 6:46, Él nos va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Cuando lo tenemos a Él en el lugar que Él debe de estar en mi corazón, hermanos, en mi vida, yo no voy a poner pretextos. Él dice, congrégueme, me voy a congregar. Háblele a otros de Cristo, háblele a otros de mí, yo lo voy a hacer. Siempre, sea valiente, sea esforzado, esfuérzate, sé diligente, esté pronto, ore. Yo no voy a poner pretextos, hermanos. Yo voy a hacer porque Él está en el lugar que merece en mi corazón, hermanos, en mi vida, en toda mi manera, pues, de vivir. Entonces, hermanos, Jesús es el buen pastor por su identidad, y esa identidad es que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el cumplimiento de las profecías. Y vamos a ver que Jesús es el buen pastor, en segundo lugar, por su relación, hermanos. Dice Juan capítulo 10, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces esa relación, hermanos, es la conexión íntima que el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene con sus ovejas. Jesús, hermano, conoce a sus ovejas. El verbo conocer significa no solo que sabe cómo somos, que sabe lo que hay en nuestros corazones, sino que también nos comprende, sino que también nos entiende, porque Él, recuerda en Filipenses capítulo 2, verso 5, Él no estimó la forma de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomando la forma de siervo se humilló, hermanos. Él estuvo en la condición que usted y yo estamos, en esta carne, hermanos. Él vivió en esta carne, pero vimos en Hebreos capítulo 4 que Él no pecó. Vimos en Primera de Pedro capítulo 2 verso 22 que en Él no hubo engaño. Vimos en Isaías capítulo 53 verso 9 que Él no mintió, que no hubo engaño, hermanos, en su boca, en sus pensamientos. Él sabe, hermanos, Él sabe lo más profundo que hay en nosotros. Esto mismo le dijo el apóstol a Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, y dice el texto, teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos, hermanos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Jesús sabe, hermanos, qué clase de oveja es usted. Jesús sabe qué clase de oveja soy yo. Si usted ve, hermanos, en el Antiguo Testamento, al conocer, hermanos, al ver esa relación que hay, nosotros podemos verlo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la relación y la paciencia. Esa relación también implica la paciencia, hermanos, que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda en la paciencia que Dios tuvo para con su pueblo. Lea Éxodo, lea Números, lea Deuteronomio. Y voy a citar solamente Números capítulo 14, verso 18, hermanos. Dice que Jehová es tardo para la ira, pero es grande, hermanos, es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y que perdona la rebelión, hermanos. El pueblo, a pesar de haber estado en la esclavitud y haber visto la mano de Dios, cómo Él los sacó, hermanos, de la esclavitud de Egipto, que estaban por manos del faraón, hermanos. Al ver eso, ¿qué hizo el pueblo durante 40 años en el desierto? Bueno, murmurar, quejarse, decir, quiero volver otra vez a Egipto. Allá teníamos olla de carne, o ¿cómo le dicen allá, hermana? La comida en Nicaragua. Allá lo teníamos. Teníamos los bizcochitos que trajeron los hermanos. Ahí los teníamos, pero querían volver ahí. Querían volver atrás a la esclavitud. ¿Y qué hacía Dios más bien? Él proveía agua
en el desierto. Él fue la guía, hermanos, con una columna de fuego. Era una guía para el pueblo en la oscuridad. En todo momento Dios estuvo siendo paciente con el pueblo y esperando al pueblo durante 40 años. ¿Recuerdan también en el Antiguo Testamento la paciencia en el libro de los jueces? Dice que había un ciclo repetitivo, hermanos. El pueblo pecaba, entonces el pueblo clamaba a Dios. Entonces Dios levantaba un libertador y los quitaba, ¿verdad? Les quitaba su pecado, los restauraba. Esto los volvía en la relación original que Dios tenía con su pueblo, y el pueblo volvía a pecar, volvían a clamar a Dios. Dios le levantaba un libertador, hermanos, y los quitaba, hermanos, de su opresión, pero era un ciclo continuo que estaba el pueblo, hermanos. Pero Dios fue paciente porque Dios demuestra la constante disposición de perdonar y de restaurar el alma, hermanos, de no querer que nadie se pierda. En el Nuevo Testamento usted ve cómo Dios también fue paciente para con su pueblo. ¿Recuerdan la paciencia que tuvo con Pedro, hermanos? Aunque ya Dios sabía, le dice, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Jesús ya sabía eso, Jesús se lo dijo, y él jamás, yo no te voy a negar. Tú eres el Señor, yo no lo voy a hacer. Pero Jesús lo perdonó, lo restauró. ¿Y cuál fue la misión que le dio? Apacienta a mis ovejas. O sea, predique la palabra, predique la palabra. Eso demuestra, hermanos, la paciencia de Dios, que Dios no desecha al que cae, que Dios restaura el alma del que se arrepiente, porque Él espera eso, hermanos, de nosotros, una vida genuina, una vida sincera. Si caí, no puedo quedarme ahí, hermanos. Eso fue lo que hizo Pedro. Lloró, hermanos, amargamente, pero después que llegó a ser él una columna de la iglesia en Jerusalén, un anciano que estaba, un pastor de la iglesia, ¿verdad? Junto con otros pastores, que estaba casado, que tenía a sus hijos en sujeción, que era irreprensible, que era de buen testimonio, hermanos, que no era dado a ganancias deshonestas, que tenía una buena conducta delante de Dios y delante de los hombres. Eso fue lo que llegó a hacer Pedro, pero en ese proceso, hermanos, ¿qué hizo? Muchas cosas él hizo, pero vemos la paciencia y la paciencia de Dios con este mundo hoy, hermanos. La paciencia del mundo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, el Señor no retarda la promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Hay algunos que dicen, ¿para qué predican, verdad? ¿Para qué hacen eso? Si vean, el Señor no ha venido. No, el Señor nos está demostrando la paciencia de Él. Él no quiere que usted se pierda porque Él tiene una relación, hermanos, con nosotros. Él sabe que usted como oveja está descarriada, o Él sabe que usted como oveja está firme en Él. Y Él está esperando que la oveja perdida venga a Él y se arrepienta al escuchar la palabra, al confesarle con su boca delante de los hombres, al ser sumergido en agua para el perdón de los pecados y ser añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque Él sabe, y Él no lo ha dicho, que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera del cuerpo de Cristo, hermanos, no hay salvación. Jesús sabe, hermanos, qué clase de oveja es usted y qué clase de oveja soy yo. Por eso recuerda en Mateo capítulo 25, cuando vemos el juicio que va a haber sobre las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, dice, todas las naciones, y se apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Y qué va a decir? Bueno, y pondrá a unos a la derecha, a unas ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros antes de la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda también les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, para esas ovejas que no se arrepintieron. ¿Qué clase de ovejas somos, hermanos? De las que escuchamos la voz de Jesús, como en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, o de las que no creen. Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como lo he dicho. Usted y yo sabemos qué clase de ovejas somos. El Señor, el buen pastor, tiene relación con sus ovejas, con su pueblo, con su iglesia que Él compró con su sangre preciosa. En tercer lugar, hermanos, el Señor es el buen pastor por su protección. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Con la protección me estoy refiriendo a cómo Él nos ayuda a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que nosotros vivimos. ¿Cómo impide, hermanos? ¿Cómo impide que una oveja reciba daño? Pero usted dirá, tal vez se le viene a su mente: ¿y por qué el cristiano sufre? ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, porque la protección, hermanos, es simple. La protección es espiritual. Si usted oye la voz, oímos la palabra de Dios como ovejas y la ponemos en práctica, estamos protegidos por Él, porque son sus promesas. No te dejaré ni te desampararé. Pero recordemos que hay ovejas descarriadas, hay ovejas que andan sin Dios y sin esperanza, hay ovejas que están en contra de la voluntad de Dios, que infringen la ley de Dios, primera de Juan 3:4, y usted y yo, a través de las decisiones voluntarias de ellos, podemos ser afectados, hermanos, físicamente, pero nunca espiritualmente. Vea y lea el libro de Job. ¿Puede usted, le permitió el diablo, Dios al diablo? Toca todo lo que usted quiera de él, pero su corazón no puede, no va a poder, porque hay una protección especial para con las ovejas que oyen y practican, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús protege a las ovejas? Bueno, Él dice que dando la vida por ellas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor dice: da su vida. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, hermanos? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo Jesús protege a sus ovejas? Dando la doctrina verdadera, hermanos, dando la doctrina pura, hermanos, la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. Primera de Pedro 2:2, no da una doctrina adulterada, hermanos. El que quiera, por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 7:17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si alguno está hablando por su propia cuenta. Jesús cuida de nosotros, nos protege dándonos su palabra, hermanos, protegiéndonos con su palabra para que nadie, hermanos, nos engañe. Por eso en Juan 12, versos 47 hasta el 49, Él dice que la palabra que yo les he hablado, ella nos va a juzgar en el día postrero. ¿Qué hace Jesús, hermanos, ahorita? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo nos protege? Abogando, hermanos, delante de nuestro Padre Celestial por nuestras almas.
¿Qué más hace, hermanos? Si usted lee Primera de Timoteo 2, 6 y 7, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la doctrina, hay otras doctrinas que dicen que hay otros que interceden. No hay, hermanos, el único que intercede entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una oración no nos va a salvar, otros no nos van a salvar. El único es Jesús. Por eso es que Él protege a la iglesia dándonos su palabra, hermanos, dándonos seguridad y protección. Es lo que nuestro Señor y Jesucristo hace. Él es el buen pastor, hermanos, porque Él protege, hermanos, a sus ovejas. Él protege a su iglesia. En cuarto lugar, la Biblia nos enseña que Él es el buen pastor por la unificación. Juan capítulo 10, versos 16. También tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil, aquellas que también debo de traer y oirán mi voz. Y dice, y habrá un rebaño y un solo pastor. Hermanos, esta unificación es como Él provee unidad, hermanos, al reunir a los judíos y a los gentiles en un solo rebaño, con un solo pastor que es Él. Hay algo importante que mencionar acá. Algunos mencionan, hermanos, o utilizan ese texto para decir, bueno, vea cómo hay otras ovejas que no son de este redil, entonces son todas las denominaciones, ¿verdad?, que hay en el mundo, los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová, y ponga ahí las más de 50,000 religiones que hay en el mundo. Entonces cada uno está adorando a Dios y Él nos va a reunir a todas y todos vamos a ser salvos. No, hermanos. Si usted ve el contexto, hermanos, aquí no estaban ni los católicos, ni los adventistas, ni los testigos de Jehová, no estaban ahí. No existían. ¿Cuándo empezaron a existir? Después del establecimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. Porque adulteraron la palabra, se fueron del mensaje de Dios, se fueron del evangelio y no están en Cristo, hermanos, porque cada quien han torcido la escritura, según segunda de Pedro 3:16, y la han torcido para su propia perdición. Entonces, ¿quiénes son esas ovejas perdidas, hermanos? Eran los gentiles, hermanos. Recuerde que el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que obedece, primeramente fue al judío, pero en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, hermanos, los gentiles. Por eso hasta Hechos capítulo 11, verso 26, a los discípulos, quienes se congregaban, quienes estaban enseñando a otros de Cristo, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si usted puede leer, ese era el plan de Dios, según Efesios capítulo 2, hermanos, versos 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne, en el cuerpo de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo, hermanos, es su iglesia. Hechos capítulo 20, verso 28, la iglesia que Él compró con su propia sangre, la iglesia de Cristo, que Romanos capítulo 16, verso 16 nos enseñan. Os saludan todas las iglesias de Cristo. La oración, hermanos, de Jesús
en Juan capítulo 17, hermanos, es para que todos seamos uno. La pregunta es, si Jesús es el buen pastor y murió por el rebaño, ¿por qué pensamos que haciendo cosas diferentes estamos adorando a un Dios? Si Él dijo que hay solo un rebaño y hay una fe. Efesios capítulo 4, verso 5. Solo hay un sistema de instrucción de Dios. No hay dos, no hay tres, hermanos. Entonces no podemos estar haciendo diferente pensando que estamos adorando a Dios, porque tenemos una instrucción. Esta es la que nosotros pues debemos de seguir. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Jesús es el buen pastor, hermanos, por proveer unidad. ¿Y cómo Él proveyó unidad? A través de ese sacrificio que Él hizo. Y pues uniendo a todas las naciones, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, hermanos, que es pues su iglesia. Y lo último, hermanos, la última, Jesús es el buen pastor por su providencia. Y la providencia, hermanos, la vemos, eso es aquel que ve antes de que las cosas sucedan. Ver antes de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Desde hace cuánto estaba destinado el plan de Dios para la salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que como ovejas íbamos a fallar, hermanos, íbamos a pecar delante de Él. Por eso, primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice que la sangre de Cristo estaba ya destinada desde antes, hermanos, de la fundación del mundo, pero manifestada en los tiempos postreros por amor a su nombre. Efesios capítulo 1, verso 4, dice que según nos escogió en Cristo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Jesús oró, hermanos, en Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo, hermanos, que estamos esperando. Vamos a ver esa gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la vida eterna, que Él es el único que nos puede dar. Por eso Él es el buen pastor. Recuerda Juan capítulo 3, hermanos, versos 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. ¿Queremos gozar de la providencia de Dios? Seamos ovejas de su redil, no ovejas perdidas. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Por su identidad. Esto quiere decir su deidad, hermanos. Él es la esencia de Dios. En Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es el buen pastor por su relación. Él conoce, hermanos, a sus ovejas. Él nos comprende, Él nos entiende, porque Él vivió como usted y como yo, pero sin pecado. Y también conoce lo que hay en nuestros corazones, cómo estamos viviendo, su protección, hermanos, dando su vida por sus ovejas. Eso fue lo que Él hizo por nosotros, por su unificación, cómo nos une, hermanos, y cómo nos protege a través de su palabra que nos ha sido dada, y por su providencia, hermanos, cómo Él ya sabía lo que iba a pasar y cómo Él vino y cumplió para que nosotros tengamos vida, y para que tengamos vida no física, hermanos, sino vida eterna. ¿Cuál fue la reacción de la audiencia?
Juan 10:20. Demonio tiene, está fuera de sí, o por qué lo oís. Pero los otros, estas no son palabras de endemoniado. Hay algunos que sí creen el mensaje de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es mi reacción? ¿Cuál va a ser mi reacción ante lo que Jesús había dicho? Otro día, yo sé que necesito ser sumergido en agua para tener el perdón de mis pecados. Otro día, Jesús, no necesito de su sangre para ser. Otro día, yo estoy bien, yo trabajo, yo no me meto con nadie, voy bien. O la otra reacción, aquí estoy. Heme aquí, Señor, ¿qué tengo que hacer? Es una decisión. Y una decisión, hermanos, cambiará el rumbo y dirección de nuestra vida. Y no de nuestra vida física, hermanos, sino de nuestra vida eterna. La decisión, hermanos, está en sus manos. La decisión la tiene usted. Dios no lo va a agarrar y le va a decir, usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y lo va a jalar y lo va a consumir. Usted tiene que ir, pedir, necesito ser bautizado. Aquí estoy, Señor. Yo creo que Jesús es el buen pastor, por eso necesito obedecer su palabra. O tiene la reacción de los demás. ¿Cuál es su decisión? Usted la tomará después de cantar este himno de invitación en esta mañana. Si usted no es parte del cuerpo de Cristo, Dios le llama a través de la predicación de su palabra. Si usted ha tenido una vida negligente delante de Dios, recuerde que el Señor conoce, Él sabe lo que hay en usted. A uno, usted nos podemos engañar entre nosotros, pero a Él nadie lo va a engañar. Si usted ya ha obedecido el evangelio, pero lleva una vida negligente, póngase a cuentas con Dios hoy, porque hoy es el día de salvación. Vamos a cantar este himno, pongámonos de pie y la invitación está para cada uno de nosotros.